la pregunta 46, una pregunta que combina muchas cosas, la semejanza, combina la circunferencia, algunas propiedades de los triángulos, así que hay que manejar muchos conceptos para poder hacer esta pregunta. Vamos a ir viendo enunciado por enunciado como siempre lo hacemos. Primero nos dicen que esta es una circunferencia con diámetro AB, este diámetro que está acá, que marqué acá. Tenemos AE y BD, que son cuerdas que se prolongan las dos hasta el punto C. Recordar que una cuerda es un segmento que corta la circunferencia en dos puntos, como este AE, por ejemplo, pero aquí se trazó hasta C, significa que AC es una secante, que es una recta que entra en la circunferencia, pasa por esta y sale de esta otra. Y se intersectan ambas en el punto C. Dice, si H es la intersección de las cuerdas AD con B, ¿cuál de los siguientes enunciados es siempre verdadero? Más encima este concepto de siempre también hace que tengamos que manejar muy bien las propiedades para poder entender bien o crear generalidades. La primera nos habla sobre la relación que tienen los triángulos AHE con BHD y nos dicen que si son semejantes o no. Para comprobar la circunferencia, para comprobar la semejanza y en general con los triángulos para comprobar semejanzas, les recomiendo que vayan completando ángulos y vean qué ángulos tienen en común estos triángulos. Por ejemplo, podemos notar al tiro que como se cruzan en el punto H estos triángulos, se intersectan en el punto H, podemos ver que aquí tenemos un ángulo que le vamos a llamar alfa, que es el mismo porque son opuestos por el vértice. Siempre opuestos por el vértice van a tener el mismo valor. También en las circunferencias tenemos lo que se llama ángulo inscrito, que es cuando tenemos los tres puntos de un ángulo, en este caso el EAD, tocando la circunferencia. Y va a medir lo mismo que el arco que abarca. Perdón, va a medir la mitad que el arco que abarca. Es decir, si el arco ED vale 2x, este ángulo valdría x. Así que vamos a ponerlo como B, como beta, para seguir completando ángulos. Y recuerden, va a estar midiendo la mitad de este arco, del arco que estoy poniendo en azul. Pero fíjense que también en el triángulo de la derecha, el ángulo EBD está abarcando exactamente el mismo arco. Así que si este mide beta por ser la mitad de este ángulo, perdón, de este arco, significa que este ángulo también va a ser beta, porque también tiene que medir la mitad de este arco. Y como tenemos un ángulo alfa y un beta acá, nosotros podemos decir que este vale C, y sí o sí, este también tiene que valer C. Una, porque los dos triángulos tienen que sumar lo mismo en sus ángulos, así que si ya teníamos en ambos alfa y beta, sí o sí, el otro tenía que ser igual para completar los 180. Otra justificación es que este ángulo está inscrito sobre el arco AB. Tanto el AEB como el ADB están inscritos en en el mismo arco. Así que siguiendo la misma lógica que seguimos con el arco ED, estos ángulos tienen que medir lo mismo. Y de hecho, pongámonos un poquito más exquisito con esto. Como AB es un diámetro, significa que este arco mide sí o sí 180 grados. 180 grados. ¿Y qué significa esto? Que tanto AEB como ADB son ángulos rectos. Forman 90 grados. ¿Por qué? Porque miden la mitad que los 180 grados. Así que el enunciado 1 sí sería verdadera porque como tenemos los mismos ángulos, ya se cumple el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Vamos por la segunda. La recta HC intersecta el segmento AB en su punto medio. Es decir, si nosotros trazáramos, vamos a borrar un poquito los ángulos que marqué acá. Voy a dejar este que es 90, me gustó ese que valiera 90. Ya, esta es la correcta. Ya, que nos dice que significa que si nosotros trazamos una recta vertical hacia abajo, desde el punto C, chun, 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 esta recta, que quedó muy vertical, dice que intersecta a B en su punto medio. Esto solamente va a pasar en el caso de que ABC fuera un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque en el triángulo isósceles, nosotros si trazamos la recta completa vertical desde el punto, desde un vértice hacia su base, esta recta va a ser altura, va a ser punto medio y también va a ser bisectriz. Pero si nosotros tuviéramos otro caso en que AC
fuera distinto de BC, es decir, si esto fuera un poquito más inclinado, vamos a hacerlo así, si esto fuera un poquito más inclinado hacia allá, por ejemplo, esto no se cumpliría porque claramente la medida de este lado sería muy distinta a la medida que está acá. Entonces esto va a pasar solamente cuando las secantes sean iguales. No para cualquier otro caso, eso no va a pasar. Se correría el punto H y ya no chocaría en la mitad de AB. Y en el enunciado 3 vamos a seguir la misma lógica que seguimos en el punto en el enunciado anterior. Todo va a depender de cómo nosotros tracemos esta recta, de cómo nosotros hagamos chocar estas secantes. Si nosotros tenemos este caso, donde el ángulo EAB es este que le voy a poner alfa, me gusta poner alfa y beta, y a este le vamos a poner beta, que es el otro ángulo que nos están pidiendo, el EAB y el DBA, dijimos que medían la mitad que el arco que abarca. Es decir, este ángulo alfa está abarcando un arco, el arco BE, es decir, este que está acá, tendría que medir 2 alfa, y este que está aquí, desde el D hasta el A, tendría que medir 2 beta, porque mide el doble que el ángulo que nosotros planteamos acá. Entonces, esto va a pasar solamente si estos ángulos, perdón, si estos arcos tienen la misma medida, porque si este midiera 2 beta y este también midiera 2 beta, entonces nosotros podríamos poner que este ángulo es beta. Y ahí sí tendríamos que los ángulos fueran iguales. Pero para cualquier otro caso, en otra disposición de las rectas, por ejemplo, veamos, por ejemplo, ese caso, si nosotros, en vez de tener estas rectas AC de esa forma, las movemos un poquito hacia la derecha, vamos a tener aquí un punto C', es decir, este puntito lo trasladamos hacia acá, el D que estaba acá lo trasladamos ahora a este punto, y el E que estaba acá lo trasladamos a este punto que está acá. Si se fijan, ahora el arco que antes era DA pasó a ser todo este arco que está acá. Lo voy a marcar mejor con otro color o si no se me va a enredar mucho. Se me agranda un poquito la punta del lápiz. Ahí está. Sería desde este lado que está acá. Oh, no, cambié el color. Qué tonto. Desde este D que está acá, pasaría por acá y sería mucho más grande. Antes era hasta acá nomás, ahora está cayendo hasta casi al diámetro. Y por otro lado, el otro ángulo, que era el beta, estaba abarcando un arco de DB, que es desde acá hasta acá. Es decir, este arco que de la izquierda se hizo mucho más grande y este de la derecha se hizo mucho más pequeño. Entonces, solamente va a depender la medida de los arcos, va a depender de cómo nosotros hagamos esta disposición de las secantes. Para este caso que es bonito y si fuera isósceles, ahí sí calzaría. Pero para estos casos donde los secantes tienen otra disposición, no va a funcionar y no va a ser siempre. Por eso, por esta palabra clave del siempre, se marca incorrecta, porque no siempre va a pasar que esos ángulos, o sea, esos arcos sean iguales. Va a ser solo un caso particular. La única generalidad que pudimos sacar fue la letra A. Cualquier duda la dejan en los comentarios y nos vemos. Chau, chau.